¿Y si todo lo que te han contado sobre el origen de la humanidad fuera una mentira? ¿Y si los dioses no fueran mitos, sino visitantes de las estrellas? Si las civilizaciones antiguas guardan un secreto tan grande que podría redefinir nuestro lugar en el universo, ¿estarías dispuesto a descubrirlo? La historia que nos enseñaron en la escuela comienza con la prehistoria, el hombre de las cavernas, y luego salta de repente a las grandes civilizaciones de Egipto y Roma. Pero hay un eslabón perdido, uno que la academia ha tratado de esconder bajo la alfombra de la pseudociencia. Este eslabón nos lleva a un lugar y a un tiempo que pocos conocen, el antiguo Medio Oriente, en la fértil cuenca del Tigris y el Éufrates, hace casi 6000 años. En la década de 1840, arqueólogos occidentales, impulsados por la fascinación por las narrativas bíblicas, se adentraron en las vastas arenas de lo que hoy conocemos como Irak. No buscaban las pirámides de Egipto o las murallas de Troya, sino las ciudades olvidadas de Asiria y Babilonia. Lo que descubrieron, sin embargo, superó todas sus expectativas. No solo encontraron ruinas de imperios conocidos, sino también los restos de una civilización que lo superó en antigüedad. Una que parecía haber surgido de la nada con una sofisticación asombrosa. Esta civilización se autodenominó los sumerios. Excavación tras excavación, comenzaron a desenterrar decenas de miles de tablillas de arcilla, todas cubiertas con una escritura en forma de cuña que hasta entonces era desconocida, el cuneiforme. Durante años, la escritura permaneció indescifrable, un misterio mudo que guardaba los secretos de un mundo perdido. Fue un punto de inflexión en la historia de la arqueología, un enigma que desafiaba a los lingüistas y eruditos de todo el mundo. Finalmente, con la perseverancia de mentes brillantes, los textos comenzaron a hablar. Y lo que revelaron fue mucho más que simples transacciones comerciales o edictos reales. Las tablillas de arcilla de la civilización sumeria contaban una historia detallada del origen del mundo, de sus reyes, sus héroes, y sobre todo, de sus dioses. A diferencia de los dioses griegos o romanos, que eran a menudo figuras de la mitología, los dioses sumerios eran descritos con un realismo inquietante. Eran seres de carne y hueso. Eran visitantes. Se autodenominaban los Anunnakis. Un nombre que, según las traducciones de algunos de los lingüistas más respetados, como Zecharia Sitchin, se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. La narrativa sumeria no era abstracta ni simbólica. Describían con un detalle asombroso cómo los Anunnakis llegaron a la tierra, la razón de su viaje, y cómo interactuaron directamente con los primeros humanos. Hablaban de un planeta de origen, que llamaban Nibiru, que orbitaba nuestro Sol en una elipse de 3600 años. Contaban historias de conflictos divinos, de grandes cataclismos y de la creación de la humanidad misma. La ciencia académica ha tenido un problema con esta historia. Durante décadas, se ha categorizado a los Anunnakis como una mera mitología, una fantasía de una civilización primitiva que intentaba explicar el mundo. Pero, ¿qué pasaría si estos textos no fueran mitos en absoluto, sino registros históricos de eventos reales, escritos por los propios sumerios? ¿Y si la razón por la que esta historia no se enseña en las escuelas es porque desafía demasiado la narrativa establecida de la evolución humana y el origen de la vida? En el siguiente capítulo, nos sumergiremos en la cuna de la civilización, Sumeria. No para repasar los hechos que ya conoces, sino para reinterpretar sus logros a la luz de esta narrativa prohibida. Prepárate para descubrir cómo una civilización supuestamente primitiva logró avances tecnológicos y astronómicos que, según los historiadores, no deberían haber sido posibles para su época. El viaje para entender a los Anunnakis comienza con la comprensión del pueblo que los vio como sus creadores. Pero antes de seguir, si esta historia te está haciendo cuestionar todo lo que sabes, siéntete libre de darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir desenterrando estas historias y a compartir la verdad que la historia oficial ha tratado de enterrar. Se nos ha enseñado que las civilizaciones surgen de manera gradual, que el hombre inventa la agricultura, luego la escritura, después la rueda y, finalmente, las grandes ciudades. Pero la historia de Sumeria desafía esta lógica evolutiva. Es como si una semilla de conocimiento hubiera sido plantada en un desierto, y de repente, una selva de sofisticación floreciera de la noche a la mañana. La pregunta que los historiadores evitan es, ¿cómo? Sumeria no fue un proceso lento. Fue un estallido de innovación. De la nada, en el sur de Mesopotamia, surgió la primera ciudad-estado del mundo, Uruk. Y no era un simple pueblo con chozas de barro. Uruk era una metrópolis masiva, con una población de más de 40.000 personas. Esto la hacía más grande que muchas ciudades medievales europeas, miles de años después. Tenían una infraestructura compleja,
con enormes templos de zigurats que se alzaban hacia el cielo, canales de riego que convertían el desierto en campos fértiles, y un sistema de gobierno centralizado. Pero lo más asombroso es lo que inventaron. En un lapso de tiempo sorprendentemente corto, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo. No solo era un medio para la contabilidad, sino para la literatura, la historia, la astronomía y la ley. También inventaron la rueda, no solo para la alfarería, sino para los carros que se utilizaban en la agricultura y la guerra. Desarrollaron el arado, la vela para los barcos, y un avanzado sistema de matemáticas y geometría. Crearon un sistema sexagesimal, basado en el número 60, que todavía utilizamos hoy en día para medir el tiempo y los círculos. Los sumerios dividieron el minuto en 60 segundos y la hora en 60 minutos. ¿Te suena familiar? Los textos sumerios describen estos avances no como el resultado del ingenio humano, sino como un regalo de sus dioses, los Anunnakis. Específicamente, los textos antiguos atribuyen estas invenciones a la figura de Enki, el señor de la tierra y de las aguas. Enki era el dios del conocimiento, la magia y las invenciones. La narrativa oficial nos dice que estas son solo historias para explicar el progreso. Pero la teoría prohibida, la que vamos a explorar, sugiere que estas no eran explicaciones, sino registros. Imagínate un escenario en el que una civilización avanzada llega a un planeta primitivo. Para acelerar el desarrollo de la población nativa, les ofrecen tecnologías clave: la agricultura para asegurar el suministro de alimentos, la escritura para registrar el conocimiento, la rueda para el transporte y la metalurgia para la fabricación de herramientas. En este contexto, los Anunnakis no serían dioses en un sentido mitológico, sino mentores de una civilización. Su objetivo no era el culto, sino la aceleración de un proyecto en el que estaban trabajando. Pero si los Anunnakis fueron los maestros, ¿qué estaban enseñando? Y, más importante, ¿por qué? ¿Cuál era su verdadera intención detrás de esta repentina explosión de civilización en Mesopotamia? ¿Y por qué esta historia, este relato de un origen no terrestre, ha sido tan cuidadosamente apartado de los libros de historia que se enseñan en las escuelas? La respuesta a estas preguntas nos lleva directamente al enigma central de este vídeo: la verdadera identidad de los Anunnakis. En el siguiente capítulo, vamos a desentrañar el misterio de su nombre, de su planeta de origen y de la sorprendente misión que los trajo aquí, a nuestro mundo. Una misión que no tenía nada que ver con la divinidad, y todo que ver con un recurso, un metal precioso que cambió el curso de la historia. Si las tablillas sumerias no son mitología, entonces, ¿quiénes eran realmente los Anunnakis? El nombre es la primera pista. Como mencionamos, se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Pero esta no es la única traducción. Otras interpretaciones sugieren los príncipes de la sangre real o los que bajaron de los cielos. En cualquier caso, todas apuntan a un origen no terrestre, a una élite gobernante que descendió del cielo. La historia oficial de Sumeria, la que se enseña en las universidades, nos dice que los Anunnakis eran simplemente parte del panteón de dioses sumerios, al igual que los dioses de los griegos o los egipcios. Pero los textos sumerios los describen de manera muy diferente. No eran figuras abstractas. Tenían genealogías complejas, rivalidades personales, conflictos territoriales y, lo que es más importante, una jerarquía clara. Eran como una realeza cósmica. Su líder supremo era Anu, cuyo nombre se traduce como cielo o dios de los cielos. Él era el rey, el que permanecía en su trono en el cielo, o en su planeta de origen. Sin embargo, los que realmente gobernaban en la tierra eran sus dos hijos, Enki y Enlil. Su rivalidad, descrita en innumerables tablillas, es el motor de gran parte de la historia sumeria, como veremos más adelante, de gran parte de la historia de la humanidad. Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, era un ser benevolente y empático. Era el protector de los humanos, el que les enseñó las artes y las ciencias. Enlil, por otro lado, era el dios de los vientos, el señor del mandato. Era estricto, disciplinado, a menudo implacable, y consideraba a los humanos como una especie inferior, meros sirvientes creados para un propósito específico. La clave del enigma es el supuesto planeta de origen de los Anunnakis, Nibiru. Según la traducción de los textos sumerios por el polémico pero influyente autor Zecharia Sitchin, Nibiru era un planeta del sistema solar, pero con una órbita extremadamente elíptica que lo llevaba más allá de Neptuno y que solo se acercaba a la Tierra cada 3600 años. Los textos describen que la atmósfera de Nibiru se estaba agotando, y sus habitantes necesitaban oro para repararla.
La atmósfera de su planeta se estaba desintegrando, y el oro, en forma de polvo, podía usarse para dispersarse en las capas superiores y sellar las grietas. Así, los Anunnakis habrían llegado a la Tierra en busca de oro. Su llegada no fue un acto de bondad divina, sino una misión de supervivencia. Establecieron bases, minas y, finalmente, se dieron cuenta de que la labor de minería era demasiado agotadora para ellos. Fue entonces cuando, según las tablillas, se produjo una rebelión entre sus propios trabajadores. La rebelión se conoció como la Revuelta de los Anunnaki y los llevó a tomar una decisión trascendental: crear una nueva raza de obreros para hacer el trabajo por ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente impactante. Porque la historia sumeria, la que ha sido relegada a la pseudociencia, nos cuenta que no somos una simple casualidad de la evolución. Nos cuenta que la humanidad, tal como la conocemos, no es un accidente. Somos el resultado de un experimento genético, un proyecto de ingeniería biológica, diseñado para un propósito. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la historia prohibida del origen de la humanidad, y cómo Enki, el dios de la sabiduría, utilizó su conocimiento genético para crear al Homo sapiens. Cuando se habla de Anunnakis y tablillas sumerias, el mundo académico y la mayoría de los historiadores se apresuran a descartarlo como pseudociencia, peor aún, como la fantasía de un charlatán. Esta es la tradición prohibida de la historia. Es una narrativa que ha sido deliberadamente marginada, no porque carezca de pruebas, sino porque las pruebas, extraídas de los propios textos antiguos, son demasiado revolucionarias. La historia oficial nos dice que la evolución humana fue un proceso lento y gradual. Que el Homo erectus evolucionó al Homo sapiens a lo largo de cientos de miles de años. Los Anunnakis, según los textos sumerios, llegaron hace unos 400.000 años. Y lo que hicieron después, según las tablillas, desafía cada principio de la biología evolutiva que conocemos. Recordemos la rebelión de los trabajadores Anunnakis, cansados de la dura labor en las minas. El líder rebelde, conocido como Ijiji, exigió una solución. Anu, el rey supremo, delegó la tarea en sus dos hijos. Enlil, el comandante, estaba a favor de castigar a los rebeldes. Pero Enki, el científico jefe y el señor de la sabiduría, propuso una solución más ingeniosa: crear una raza de trabajadores. La solución no era crear algo de la nada. Los textos hablan de un ser ya existente en la tierra. Lo llaman Adamu, que en sumerio significa el de la sangre de la tierra o el nativo. El Adamu era un ser primitivo, con inteligencia limitada. Para los Anunnakis, no era más que un animal. La idea de Enki fue la de combinar su ADN, el ADN de los Anunnakis, con el del Adamu. El objetivo era crear una nueva raza, una que pudiera manejar las herramientas y realizar el trabajo manual de la minería. Este concepto se encuentra en la tablilla sumeria conocida como Atra-Asis. El texto describe cómo Enki y la diosa de la medicina, Ninursak, usaron un proceso de ingeniería genética para mezclar la esencia divina de un Anunnaki con la arcilla o barro del Adamu. El resultado fue la creación de un nuevo ser, un híbrido. Este ser era físicamente similar a los Anunnakis, pero biológicamente adaptado a las condiciones de la Tierra. Lo más importante, este ser era capaz de razonar, de usar herramientas y de entender el lenguaje, pero también de ser obediente a sus creadores. La narrativa de la creación del hombre en las tablillas sumerias es tan precisa y científica en su descripción que es difícil leerla como una simple metáfora. Habla de moldeado, de mezcla de esencias, de probar mezclas. Y lo más llamativo de todo es que el resultado de este experimento, según los textos, fue la creación de la humanidad, el Homo sapiens. Esta es la historia que la ciencia moderna y la religión organizada han preferido ignorar. La religión porque desafía la idea de la creación de Dios. La ciencia porque cuestiona la narrativa de la evolución. La pregunta que debemos hacernos es: si los Anunnakis no eran mitos, ¿por qué la historia de la humanidad empieza con una explosión de civilización sin precedentes y un salto evolutivo inexplicable? La respuesta, según la tradición prohibida, es que nuestro origen no fue un accidente, sino un diseño. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en el legado de la mentira, la forma en que esta historia se ha ocultado y cómo ha sido reemplazada por narrativas que nos hacen parecer menos de lo que realmente somos. Veremos cómo esta narrativa ha influido en la creación de las principales religiones del mundo y cómo, sin saberlo, hemos estado viviendo bajo la sombra de un pasado que hemos olvidado por completo. La historia que nos han contado es una mentira. No una mentira de conspiración maliciosa, sino una mentira de conveniencia.
Ha sido construida a lo largo de milenios para encajar en narrativas que nos hacen sentir cómodos, que nos dan una sensación de orden y control. Pero esta comodidad viene con un precio: el olvido de nuestra verdadera historia. Desde la infancia, se nos enseña que el mundo fue creado por un ser divino, un ser omnipresente que, en su infinita sabiduría, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta narrativa, que se encuentra en el Génesis bíblico y en otros textos sagrados, es el pilar de gran parte de la civilización occidental. Pero si observamos con atención las tablillas sumerias, la historia de la creación del hombre es muy diferente. Es una historia de ingeniería genética, de un experimento pragmático para resolver un problema de mano de obra. La semejanza con los dioses no es metafórica, es genética. El legado de la mentira se encuentra en la forma en que esta historia fue adaptada, simplificada y, finalmente, distorsionada. A medida que las culturas y los imperios se levantaron y cayeron, las narrativas se reescribieron. Los Anunnakis se convirtieron en dioses abstractos. La llegada de su planeta, Nibiru, se convirtió en el mito del paraíso o el jardín del Edén. El experimento genético se convirtió en el acto de un creador solitario, moldeando la arcilla para formar al hombre. Los conflictos entre Enki y Enlil se convirtieron en las batallas entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. Este legado de la mentira ha tenido consecuencias profundas. Ha creado una brecha entre la ciencia y la religión, dos formas de conocimiento que, según la historia de los Anunnakis, nunca estuvieron separadas. Ha promovido la idea de que la historia es algo estático, una línea recta que va desde el hombre de las cavernas hasta nosotros. Pero la verdad es mucho más compleja, mucho más circular. Si los Anunnakis realmente vinieron del cielo, entonces nuestra historia no es solo de la Tierra, es una historia cósmica. Los sumerios dejaron un registro increíblemente detallado de los Anunnakis, sus vidas, sus conflictos y su influencia en la humanidad. Es un relato de una civilización avanzada que interviene en una menos avanzada, de una élite cósmica que nos utilizó para sus propios fines. Y, sin embargo, la evidencia de esta intervención, la evidencia de que hemos sido creados en lugar de evolucionar lentamente, es algo que el establishment académico y religioso ha combatido fervientemente. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta más simple es que la verdad es demasiado perturbadora. Si nuestra civilización fue iniciada por seres de otro planeta, ¿qué significa eso para nuestras religiones? ¿Para nuestra visión del mundo? ¿Para nuestra identidad como especie? Para los historiadores, esto desordenaría el delicado castillo de naipes que han construido. Para las religiones, pondría en tela de juicio sus dogmas más sagrados. En el próximo capítulo, vamos a romper con esta mentira de una vez por todas. Vamos a seguir la historia de los Anunnakis, desde el momento en que llegaron a la Tierra. Te llevaré de la mano a través de las tablillas que narran su viaje, su propósito y los primeros momentos de su interacción con un planeta salvaje y deshabitado, lleno de promesas y de un recurso vital que necesitaban desesperadamente. Imaginen esto, una nave espacial del tamaño de una ciudad. No un disco volador o una nave futurista, sino una embarcación colosal que viaja a través del vacío del espacio. No por un año, ni por una década, sino por un milenio. Este es el viaje de los Anunnakis, según las tablillas sumerias, un viaje narrado en los textos épicos que relatan la llegada de los dioses a la Tierra. El viaje comenzó en Nibiru, su planeta natal. Un planeta con una atmósfera que se estaba degradando lentamente, perdiendo su calor y su capacidad para sostener la vida. Los científicos de Nibiru, los Anunnakis, descubrieron que el oro, en forma de partículas microscópicas, podía dispersarse en las capas superiores de la atmósfera para crear una pantalla que atraparía el calor y protegería al planeta. El problema era que el oro escaseaba en Nibiru. La solución era buscarlo en otro lugar. Y ese lugar era la Tierra, un planeta al que llamaban séptimo en su sistema solar, debido a su posición contando desde el exterior. El líder del proyecto, el científico jefe y el hijo del rey Anu, era Enki. Enki era un experto en ingeniería genética y metalurgia, el candidato perfecto para la misión. Se le dio el mando de una tripulación de élite y se le envió a la Tierra, un planeta rico en oro y otros minerales, pero también salvaje y peligroso. Los textos describen el aterrizaje de los Anunnakis en la Tierra como un evento cataclísmico. La nave, a la que los sumerios llamaban la Gran Barca del Cielo, aterrizó en el Golfo Pérsico, en las aguas entre el Tigris y el Éufrates. Su llegada fue acompañada de vientos furiosos y una tormenta que, según los textos, hizo temblar la tierra. El primer asentamiento de los Anunnakis se llamó Eridu, que en sumerio significa el hogar construido lejos.
En Eridu, los Anunnakis establecieron su base de operaciones, un centro de mando desde el cual planearían la minería y la recolección del oro. Pero no estaban solos. En el planeta ya existían seres. No humanos, como los conocemos, sino los ya mencionados Adamu, homínidos primitivos, que eran una de las especies nativas del planeta. Eran seres de inteligencia limitada, que vagaban por la Tierra sin un propósito, viviendo una existencia rudimentaria. La narrativa de las tablillas sumerias no se detiene en la llegada de los Anunnakis. Describe la vida en el planeta recién colonizado, las dificultades que enfrentaron, las rivalidades entre los líderes Anunnakis y la creciente frustración de la tripulación con su misión. La minería era un trabajo duro y agotador, mucho más de lo que habían previsto. El clima de la Tierra era impredecible, los recursos eran difíciles de extraer y la inmensidad del planeta los hacía sentir pequeños e insignificantes. Enki, el líder de la expedición, era un ser pragmático y observador. Rápidamente se dio cuenta de que la fuerza de trabajo Anunnaki no sería suficiente para cumplir la misión. Y fue entonces cuando, según los textos, se le ocurrió una idea que cambiaría el curso de la historia. La idea de no solo explotar los recursos de la Tierra, sino también a sus habitantes. De tomar a los Adamu, una especie en desarrollo, y acelerar su evolución para crear una nueva raza, un ser híbrido que podría hacer el trabajo por ellos. En el siguiente capítulo, vamos a profundizar en esta misión, en la obsesión de los Anunnakis por el oro y en cómo esta búsqueda de un simple metal dorado desencadenó una cadena de eventos que llevó a la creación de la humanidad. Es una historia de ambición, desesperación y un pragmatismo frío que nos ve a nosotros, los humanos, no como una creación divina, sino como una herramienta de trabajo. La historia de los Anunnakis es, en su esencia, la historia de una misión de rescate. Pero no de un rescate heroico de la humanidad. Fue un rescate de su propio planeta. Todo giraba en torno a un metal, el oro. Un metal que para nosotros es un símbolo de riqueza, poder y belleza. Para los Anunnakis, era un material vital, la clave para la supervivencia de su civilización. Según los textos sumerios, la atmósfera de Nibiru, su planeta de origen, se estaba degradando. Los científicos de Nibiru descubrieron que las partículas de oro, cuando se atomizaban y se dispersaban en las capas superiores de su atmósfera, actuaban como un escudo, reflejando la radiación y ayudando a la regeneración. El oro era, para ellos, lo que el oxígeno es para nosotros, esencial para la vida. Y la Tierra, afortunadamente para ellos y desafortunadamente para nosotros, era rica en oro. La misión de los Anunnakis, al principio, fue simple: extraer el oro, procesarlo y transportarlo de regreso a Nibiru. Los textos antiguos nos hablan de un primer grupo de 50 Anunnakis que llegaron a la Tierra, la tripulación principal. Con el tiempo, se les unieron otros. El comandante de la misión era Enlil, el hijo de Anu, el rey. Su papel era supervisar la operación y asegurar que la misión tuviera éxito. Sin embargo, su hermano, Enki, quien había dirigido la expedición inicial, estaba a cargo de las operaciones científicas y la minería. Esta división de roles creó una tensión entre los dos hermanos que se manifestaría a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las tablillas sumerias describen con gran detalle cómo los Anunnakis establecieron sus bases de operaciones en el sur de Mesopotamia. No construyeron ciudades, sino centros de procesamiento. La minería era un trabajo brutal, y los textos describen el agotamiento y la frustración de los Anunnakis que fueron enviados a las minas de oro en la región de África. Estos trabajadores de rango inferior, a los que se conocía como los Ijiji, se quejaron amargamente de las duras condiciones. La narrativa de la revuelta de los Ijiji es un punto clave. Después de miles de años de trabajo extenuante, los Ijiji se negaron a continuar. Los textos hablan de un motín masivo, una huelga que puso en peligro toda la misión de rescate de Nibiru. En este momento de crisis, se convocó a un consejo de líderes. Anu, el rey de Nibiru, vino a la Tierra para mediar. La solución propuesta por Enki fue la más audaz y, a la larga, la más trascendental. En lugar de castigar a los Ijiji, propuso crear una nueva fuerza de trabajo. Una raza de seres que pudiera soportar las duras condiciones y realizar el trabajo de minería por los Anunnakis. Enki argumentó que, al usar la genética, podían acelerar el proceso evolutivo de los homínidos primitivos que ya existían en la Tierra. Así, la misión de oro se transformó. Ya no era solo una misión de minería. Se convirtió en una misión de ingeniería biológica. Los Anunnakis se convirtieron de exploradores a creadores. Y en el centro de esta creación, como un lienzo en blanco, estaba la humanidad.
En el próximo capítulo, vamos a viajar a su supuesto mundo natal, a Nibiru, para entender mejor quiénes eran los Anunnakis, porque su planeta estaba muriendo y porque estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para salvarlo, incluso si eso significaba crear una nueva especie en un planeta lejano. La historia de los Anunnakis está intrínsecamente ligada a su supuesto mundo natal, un planeta que, según los textos sumerios, es la pieza que falta en nuestro sistema solar. Los sumerios lo llamaron Nibiru, un nombre que se ha traducido como planeta del cruce. Y su existencia, o su inexistencia, es el punto más polémico de toda la historia. Según la interpretación de las tablillas, Nibiru era un planeta grande, quizás 4 o 5 veces el tamaño de la Tierra, con una órbita extremadamente elíptica. Pasaba la mayor parte de su tiempo en las regiones exteriores del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno. Pero cada 3600 años, en un gran perihelio, se acercaba a los planetas interiores, cruzando nuestro vecindario planetario antes de volver a sumergirse en la oscuridad del espacio profundo. Los sumerios afirmaban que este ciclo de 3600 años era la base de su calendario y sus registros históricos, un ciclo que ellos llamaban el SAR. La NASA y la comunidad astronómica oficial han negado la existencia de Nibiru, argumentando que un planeta con una órbita así de excéntrica causaría perturbaciones gravitacionales masivas en el resto de los planetas, algo que no se ha observado. Pero los defensores de la teoría de Nibiru argumentan que el planeta es difícil de detectar cuando se encuentra en las regiones exteriores, y que su tamaño y órbita podrían haber sido malinterpretados o simplemente ignorados por la ciencia moderna. Pero si Nibiru no existió, ¿por qué los sumerios le dedicaron tanto tiempo y detalle en sus textos? Los textos no solo hablaban del planeta en sí, sino de su atmósfera, su geología y, lo que es más importante, de su gente. Los Anunnakis describían su civilización como una sociedad avanzada, con un conocimiento de la ciencia y la tecnología que superaba con creces al de los sumerios. Y la razón por la que dejaron su planeta, como ya hemos visto, era porque su atmósfera se estaba degradando, amenazando la vida en su planeta. El oro no era un lujo, era la clave para su supervivencia. El concepto de Nibiru es lo que eleva la historia de los Anunnakis de una simple mitología a una teoría científica y de un simple relato antiguo a una narrativa cósmica. Si Nibiru existió, entonces nuestra historia no es un relato aislado de la Tierra. Es una pequeña parte de una saga galáctica mucho más grande. Una saga que nos conecta con un mundo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar, un mundo que solo se acerca a la Tierra cada 3600 años. La historia de Nibiru y su gente nos lleva directamente a nuestro propio origen. Nos hace preguntarnos si somos realmente hijos de la evolución o si, como dicen los sumerios, somos el resultado de una ingeniería biológica. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la conexión más profunda de esta narrativa, la que une la historia de los Anunnakis y de Nibiru con uno de los relatos más antiguos y sagrados de la humanidad, la historia del Jardín del Edén. La narrativa del Jardín del Edén es uno de los relatos más icónicos de la historia de la humanidad. Es un lugar de pureza y perfección, donde los primeros humanos vivían en armonía con la naturaleza, libres de la enfermedad, la muerte y el pecado. Pero, ¿y si este paraíso no era un lugar místico, sino una base de operaciones, y sus dioses no eran seres de luz, sino seres de carne y hueso con un propósito muy específico? Las tablillas sumerias, los textos que preceden a la Biblia por miles de años, cuentan una historia muy similar. El lugar se llamaba El Edín, que en sumerio significa hogar de los justos. Este no era un jardín en el sentido de un huerto. Era una región, una llanura fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, la misma región donde los Anunnakis habían aterrizado y establecido su base. En este Jardín del Edén original, los Anunnakis crearon la primera civilización, y con ella, los primeros humanos, los Adamu. Pero, a diferencia de la narrativa bíblica, la creación no fue un acto de un creador solitario. Fue el resultado de un experimento científico, un proyecto de ingeniería genética dirigido por Enki y la diosa Ninhursag. Los textos describen cómo, en un laboratorio, mezclaron la esencia divina de los Anunnakis con el barro de la tierra, para crear al primer Homo sapiens. La historia no termina ahí. En la versión sumeria, los primeros humanos no vivían en el paraíso para ser felices, sino para trabajar. Eran una fuerza laboral, una nueva raza de obreros creados para extraer el oro que los Anunnakis necesitaban desesperadamente. Y, al igual que en el relato bíblico, hay un árbol prohibido, un árbol del conocimiento. En la versión sumeria, este árbol no era un árbol literal, sino el conocimiento científico que Enki les estaba transmitiendo a los humanos. La narrativa nos dice que los humanos primitivos,
Los que acababan de ser creados, no tenían la capacidad de reproducirse por sí mismos. Los Anunnakis habían diseñado un ser infértil para controlar la población y evitar que se convirtieran en una amenaza. Pero, a medida que los humanos trabajaban en las minas, Enki se encariñó con su creación. En una decisión que iría en contra de la voluntad de su hermano Enlil, decidió dar a los humanos la capacidad de la reproducción. En los textos sumerios, esta capacidad se describe como un don genético, un regalo de Enki para que los humanos pudieran ser autosuficientes. Este acto de rebeldía de Enki se asemeja al mito de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. En la narrativa sumeria, el pecado no fue la desobediencia, sino la adquisición del conocimiento y la capacidad de la reproducción. Esto fue lo que provocó la ira de Enlil. Él vio a la humanidad como un experimento fallido, una amenaza, un ser que se estaba volviendo demasiado inteligente y poderoso. El relato del Jardín del Edén, cuando se lee a través de los ojos de los sumerios, es mucho más que una historia moral. Es un registro de una intervención, de una civilización avanzada que alteró la evolución de la vida en la Tierra para sus propios fines. Y lo más impactante de todo es que esta historia no ha sido olvidada por completo. Se ha reescrito, se ha adaptado y se ha transformado en los relatos fundacionales de las religiones que hoy conocemos. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la historia del experimento genético en detalle, y cómo la creación de la humanidad fue un proceso tan pragmático como inquietante. La historia que nos han contado sobre nuestro origen es una de un creador benevolente que nos moldeó a su imagen. Pero la historia prohibida, la de las tablillas sumerias, es mucho más pragmática y mucho más inquietante. Habla de un experimento genético, de una intervención biológica que nos creó a partir de una necesidad. Según los textos sumerios, el dilema de la fuerza de trabajo para las minas de oro se resolvió en un laboratorio. El plan fue concebido por Enki, el científico y el dios de la sabiduría. Su objetivo era crear un ser que pudiera soportar las duras condiciones de la Tierra y realizar las tareas de minería. Su solución fue utilizar el ADN de un ser ya existente en el planeta, el Adamu, un homínido primitivo, y mezclarlo con el ADN de un Anunnaki. Los textos describen este proceso con un detalle sorprendentemente científico. Hablan de arcilla o barro, que en este contexto no es un material de construcción, sino un eufemismo para el material genético del Adamu. La responsable de llevar a cabo el experimento fue la diosa Ninursak, conocida como la Dama de la Montaña o la Señora de la Vida. En los textos, se la describe como una experta en genética y medicina. El proceso fue largo y lleno de fracasos. Los textos sumerios hablan de varios intentos fallidos, de seres híbridos con defectos genéticos que no eran viables. Pero finalmente, después de mucho trabajo, lograron el éxito. El resultado fue el Lulu Amelu, que se traduce como trabajador primitivo. Este ser tenía la inteligencia necesaria para comprender órdenes simples, pero no la complejidad emocional o la capacidad de reproducción. En esencia, era un ser estéril, una herramienta de trabajo, creado para un solo propósito. Sin embargo, a medida que los Lulu Amelu se multiplicaban a través de la clonación, la situación se complicó. La demanda de trabajadores era insaciable. Enki, viéndose en la necesidad de acelerar la producción, tomó una decisión radical. Desobedeciendo las órdenes de su hermano Enlil, decidió dar a su creación la capacidad de reproducirse. En los textos, esto se describe como el acto de despertar el espíritu o darle un alma. En un sentido científico, se podría interpretar como la alteración de su código genético para permitir la fertilidad. Esta acción enfureció a Enlil. Él veía a la humanidad como una plaga, una raza de seres inferiores que se estaba multiplicando sin control. Su principal temor era que la humanidad, con su nueva capacidad de reproducción y su creciente inteligencia, se convirtiera en una amenaza para el dominio de los Anunnakis. Esta división entre los dos hermanos, uno que nos veía como una creación digna de la vida y el otro que nos veía como una herramienta desechable, es el motor principal de toda la historia que siguió. El experimento genético de los Anunnakis, según esta narrativa, es la razón por la que el ser humano es tan único. No somos el producto de una evolución lenta y natural, sino de una intervención acelerada. Somos un híbrido de la tierra y el cielo, un ser con una inteligencia que no se explica por la evolución y un potencial que todavía no hemos explorado del todo. En el próximo capítulo, vamos a conocer a la figura central de esta historia, el dios de la sabiduría y el padre de la humanidad, Enki. Si la historia de la humanidad fuera una película épica, su protagonista sería un personaje que la mayoría de nosotros ha olvidado por completo. Él no es una figura bíblica ni un héroe de la mitología griega,
sino el verdadero creador de la humanidad, el arquitecto de nuestro ADN. Su nombre es Enki. Enki era el hijo mayor de Anu, el rey de Nibiru. Pero a pesar de ser el primogénito, no era el heredero al trono. Ese honor recaía sobre su hermano menor, Enlil, el señor del mandato. Esta rivalidad fraternal es el motor que impulsa toda la narrativa sumeria. Enlil era el líder militar y el ejecutor de las órdenes, mientras que Enki era el genio científico, el maestro de la sabiduría y la ingeniería. Y fue precisamente esta sabiduría la que lo llevó a un conflicto directo con su hermano. Cuando los Anunnaki se rebelaron contra el trabajo de la minería del oro, Enlil propuso un castigo. Pero Enki propuso una solución. Una solución que no solo salvaría la misión, sino que también crearía una nueva especie, la humanidad. La historia del experimento genético que ya hemos discutido fue la obra de Enki y la diosa Ninursag. Él fue el que tomó el ADN de los Anunnakis y lo mezcló con el del homínido primitivo de la Tierra. Fue él quien, desafiando a su hermano, decidió dar a los humanos la capacidad de reproducirse. Este acto de rebeldía es lo que nos hizo lo que somos hoy en día. Nos dio la inteligencia, la capacidad de razonar, la capacidad de amar y, lo más importante, la capacidad de cuestionar. A lo largo de los textos sumerios, Enki es retratado como el protector de la humanidad. Cuando Enlil se enfureció por la rápida multiplicación de los humanos y decidió erradicarlos con una plaga, fue Enki quien intervino. Cuando Enlil planeó el gran diluvio, fue Enki quien advirtió a un humano, Utnapishtim, y lo instruyó para que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales. Enki no era un dios en el sentido en que lo entendemos hoy. Era un mentor, un maestro, un ser de otro mundo que se encariñó con su creación. Él nos enseñó a cultivar la tierra, a construir ciudades, a crear arte y a desarrollar la ciencia. Su conocimiento fue la semilla que nos permitió florecer como civilización. El legado de Enki es nuestro legado. Somos, en esencia, sus descendientes. La historia de la humanidad no es solo una historia de evolución, sino de una herencia. Somos el producto de un acto de empatía, de una decisión tomada por un ser que nos vio no como una herramienta de trabajo, sino como una forma de vida que merecía una oportunidad. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la otra cara de la moneda. La historia de Enlil, el hermano de Enki, el que nos veía como una amenaza. Vamos a sumergirnos en la batalla de los dioses, un conflicto que no se libró en el cielo, sino aquí en la tierra, y cuyas consecuencias todavía sentimos hoy en día. Si la historia de los Anunnakis fuera un drama familiar, sería la historia de una rivalidad ancestral entre dos hermanos, Enki, el científico benevolente, y Enlil, el comandante autoritario. Esta no era una disputa silenciosa, era una batalla por la tierra, por sus recursos y, en última instancia, por el destino de la humanidad. Su conflicto, tal como se narra en las antiguas tablillas sumerias, es la fuerza motriz detrás de los eventos más catastróficos y trascendentales de nuestra prehistoria. Enlil era el señor del mandato de la tierra, el que había sido enviado para supervisar la misión del oro. Él veía la creación de la humanidad como un acto imprudente. Para él, los humanos no eran más que un experimento fallido, una plaga ruidosa y destructiva que estaba contaminando la tierra. Los textos sumerios describen su inmenso disgusto con la humanidad, a la que consideraba indisciplinada, rebelde, y lo peor de todo, excesivamente ruidosa. Se quejaba de su falta de respeto por las reglas, y lo que era más importante, de su creciente población. En su mente, los humanos eran una amenaza que debía ser controlada, o si fuera necesario, erradicada. Enki, por otro lado, se había encariñado profundamente con su creación. Nos veía no como una plaga, sino como un proyecto en desarrollo. Él fue el que nos dio el conocimiento para sobrevivir y prosperar en la tierra, enseñándonos la agricultura, la ganadería, la construcción de ciudades y la metalurgia. Era el protector de los humanos, el que siempre intervenía cuando Enlil intentaba castigarnos o, peor aún, borrarnos del mapa. Los textos sumerios incluso sugieren que Enki utilizó su influencia para mitigar las plagas y las hambrunas que Enlil enviaba para reducir nuestra población. La historia de Caín y Abel, por ejemplo, tiene un eco asombroso en las tablillas sumerias, donde no es una historia de celos entre hermanos humanos, sino una rivalidad entre una cultura agrícola, favorita de Enlil, y una cultura pastoral, favorita de Enki, reflejando la tensión entre los gustos de los dioses y las actividades de sus creaciones. Esta batalla de los dioses no era una batalla con espadas y escudos, sino una batalla de voluntades. La primera vez que se manifestó de forma abierta fue cuando Enlil intentó destruir a la humanidad con una plaga. Enki, desobedeciendo a su hermano,
Le dio a los humanos el conocimiento de la medicina y los rituales necesarios para purificar su entorno, salvándolos de la destrucción. La segunda vez, y la más devastadora, fue durante el Gran Diluvio, el evento que está a punto de redefinir nuestra comprensión de la historia. Los textos sumerios, en un relato que se asemeja asombrosamente al del Arca de Noé, describen cómo Enlil, frustrado y furioso por el crecimiento de la humanidad, vio una oportunidad para purgar la tierra de lo que consideraba una mancha. Cuando los Anunnaki se dieron cuenta de que su planeta, Nibiru, se acercaba peligrosamente a la Tierra, causando tsunamis, terremotos y un cambio climático masivo, Enlil vio la oportunidad perfecta. Prohibió a los Anunnakis advertir a los humanos, viéndolo como una forma de deshacerse de un problema de una vez por todas. Sin embargo, Enki, en un acto de suprema desobediencia, le susurró el secreto del diluvio a un rey humano llamado Utnapishtim en un sueño, instruyéndolo para que construyera una nave para salvar a su familia y a los animales, asegurando así la supervivencia de la humanidad. Esta batalla de voluntades no solo fue una rivalidad entre hermanos, fue una lucha por el alma de la humanidad. Por un lado, Enlil nos veía como herramientas, como un experimento fallido que debía ser desechado cuando ya no era útil. Por otro lado, Enki nos veía como una creación valiosa, digna de ser salvada y de ser enseñada. Esta dualidad, esta lucha entre el pragmatismo despiadado y la empatía inquebrantable, es la que ha moldeado nuestro destino desde el principio. Es la razón por la que, incluso hoy, los humanos luchamos con la dualidad del bien y el mal, de la destrucción y la creación. En el siguiente capítulo, vamos a explorar el evento más dramático de toda la historia sumeria, el diluvio no tan divino. Vamos a ver cómo, en un evento cataclísmico que la ciencia oficial ha tratado de explicar de forma natural, los Anunnakis jugaron un papel clave, y cómo su conflicto, una vez más, nos puso en el centro de un conflicto de voluntades de proporciones cósmicas. Se nos ha enseñado que el Gran Diluvio es una historia bíblica, un castigo divino a la humanidad por sus pecados. Es un relato de fe, de un creador que, en su ira, purga el mundo de su maldad. Pero si retrocedemos miles de años, a los textos sumerios, encontramos una historia muy diferente. El diluvio no fue un acto de un dios abstracto, fue el resultado de un conflicto planetario, un evento cósmico que casi acabó con nosotros. Como ya hemos visto, el planeta de origen de los Anunnakis, Nibiru, tenía una órbita extremadamente elíptica. Pasaba la mayor parte de su tiempo en los confines del sistema solar, pero cada 3600 años se acercaba a los planetas interiores, cruzando nuestra órbita y causando estragos gravitacionales. La historia sumeria nos dice que fue durante uno de estos acercamientos que la batalla de los dioses alcanzó su clímax. El comandante Enlil, frustrado por el rápido crecimiento de la humanidad y viéndonos como una molestia, vio en la catástrofe planetaria una oportunidad perfecta para librar a la Tierra de nuestra existencia. Los textos, en el relato conocido como la epopeya de Gilgamesh y el Atrahasis, describen la llegada de la gran catástrofe. Hablan de terremotos, de tsunamis masivos, de una gran ola que se estrelló contra la Tierra y borró a las ciudades de la faz del planeta. Enlil, viendo esta como su oportunidad, prohibió a todos los Anunnakis advertir a la humanidad. Él quería que la inundación fuera el fin de nuestro experimento genético, el borrón final de un error que, en su opinión, nunca debió haber sido creado. Pero no todos los Anunnakis compartían el mismo plan. Enki, el científico y el padre de la humanidad, en un acto de suprema traición a su hermano, no podía ver a su creación perecer. En lugar de una advertencia pública, se acercó a un rey humano, un ser llamado Utnapishtim o Ziusudra, y le susurró el secreto del diluvio en un sueño. Le dio instrucciones precisas: construye una nave, y salva la semilla de todas las cosas vivas. Enki le dio las medidas exactas de la embarcación, le explicó cómo sellarla y le aconsejó cómo almacenar los alimentos y a los animales. La historia de Utnapishtim es una réplica exacta de la historia de Noé. Él construyó el arca, salvó a su familia y a los animales, y sobrevivió al diluvio. Cuando las aguas se retiraron y el arca de Utnapishtim se posó en la cima de una montaña, fue testigo del paisaje de destrucción total que había dejado la inundación. Todos los demás humanos habían perecido. Cuando los Anunnakis vieron que Utnapishtim había sobrevivido, Enlil se enfureció. Acusó a Enki de haber violado su orden, de haber salvado a los mortales. Pero Enki se defendió. Le dijo a su hermano que la humanidad era una creación suya, y que tenía el derecho de salvarla si así lo deseaba. La disputa entre los hermanos fue tan acalorada que los otros Anunnakis tuvieron que intervenir. El resultado de esta batalla fue una tregua incómoda. Enlil aceptó a regañadientes la supervivencia de la humanidad, pero con una condición:
que los humanos no volvieran a crecer sin control. El diluvio sumerio no es una historia de fe. Es una historia de ciencia ficción. Un relato de un evento cataclísmico provocado por un planeta errante y la rivalidad entre seres de otro mundo. La historia de la supervivencia de la humanidad no es una historia de milagros. Es una historia de un acto de desobediencia, de un científico que se preocupó más por su creación que por las órdenes de su líder. En el siguiente capítulo, vamos a explorar qué pasó después del diluvio, cómo la humanidad regresó de la extinción y cómo los Anunnakis continuaron influyendo en nuestro destino, en la tierra que había sido purificada. Cuando las aguas del gran diluvio se retiraron, la tierra era un lienzo en blanco. Un paisaje de lodo y destrucción, sin ciudades, sin cultivos, sin vida. Y en medio de esta desolación, un solo hombre, Utnapishtim, y su arca, se posaron en la cima de una montaña. Su supervivencia no fue un milagro, sino el resultado de la desobediencia de un dios. Y lo que sucedió a continuación, según las tablillas sumerias, es el comienzo de una nueva era para la humanidad y el inicio de una tregua incómoda entre los Anunnakis. Al ver la supervivencia de Utnapishtim y su semilla de la humanidad, el enfurecido Enlil no pudo ocultar su furia. Había visto en la catástrofe planetaria una oportunidad para librar a la Tierra de lo que consideraba una plaga ruidosa y destructiva. Su plan de purga total había fallado. Cuando los otros Anunnakis se reunieron, incluyendo a su rival y hermano, Enki, Enlil lo acusó de traición. Le gritó: ¿quién fue el que reveló el secreto del diluvio a los mortales? La tensión era palpable. Los Anunnakis estaban al borde de una guerra civil, una guerra que podría haber destruido todo su proyecto. Pero Enki, con su sabiduría característica, defendió su acción. Argumentó que su creación merecía una segunda oportunidad. Les recordó a los Anunnakis que el propósito de la humanidad era servir, que su extinción sería un gran desperdicio de mano de obra. Los otros Anunnakis, pragmáticos en su mayoría, estuvieron de acuerdo con Enki. La necesidad de oro seguía siendo su principal prioridad. Y sin la fuerza de trabajo de la humanidad, su misión de rescate de Nibiru estaba en peligro. Enlil, aunque de mala gana, aceptó una tregua. La humanidad sería perdonada, pero bajo sus propios términos. La nueva humanidad no volvería a ser como la anterior, una población que se multiplicaba sin control. Enlil y Enki acordaron un plan para repoblar la Tierra, pero de forma más controlada. Los textos sumerios describen cómo los Anunnakis se asentaron en diferentes partes del mundo. Enki y su familia se establecieron en lo que hoy conocemos como África, donde las minas de oro estaban en su apogeo. Enlil y sus seguidores se quedaron en Mesopotamia, la región donde las primeras ciudades se reconstruyeron. El regreso a la montaña de Utnapishtim fue el punto de inflexión. Fue el momento en que la humanidad se dio cuenta de su fragilidad, pero también de su importancia. Ya no éramos solo una fuerza de trabajo, éramos un peón en un juego mucho más grande, un juego de poder entre dos dioses rivales. La supervivencia de la humanidad dependía de su habilidad para navegar en esta compleja red de relaciones, para ganarse la gracia de Enki y evitar la ira de Enlil. En el siguiente capítulo, vamos a explorar las consecuencias de esta nueva era. Vamos a ver cómo la humanidad, a medida que su población se recuperaba, comenzó a desafiar a sus creadores. Vamos a adentrarnos en la rebelión de la humanidad y cómo este conflicto, esta lucha por la autonomía, se asemeja a uno de los relatos bíblicos más conocidos. La historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad había sido salvada, pero a un costo. Ya no éramos un experimento sin propósito, sino una fuerza de trabajo valiosa, propiedad de nuestros creadores. La tierra había sido dividida entre los clanes de Enki y Enlil, y la humanidad se encontraba en el medio. Pero a medida que la memoria del diluvio se desvanecía, la humanidad comenzó a rebelarse contra la autoridad de sus dioses. Según las tablillas sumerias, los Anunnakis esperaban que la humanidad permaneciera sumisa y obediente, una raza de sirvientes que trabajaba sin quejarse. Pero la humanidad, a diferencia de los Anunnakis, tenía la capacidad de amar, de odiar, de soñar y de cuestionar. Y a medida que su población crecía, también lo hacía su ambición. Los humanos no querían ser solo sirvientes. Querían ser libres. Esta rebelión no fue con armas o ejércitos, sino con conocimiento y arquitectura. Los humanos, siguiendo las instrucciones de sus mentores, se unieron en un solo lugar y comenzaron a construir una ciudad y una torre tan alta que pudiera llegar al cielo. Este es el relato sumerio de la Torre de Babel, un relato que la Biblia transformó en un castigo divino por la soberbia humana. Pero en la versión sumeria, no era soberbia. Era un acto de rebeldía,
una declaración de independencia. Los humanos construían esta torre, un zigurat colosal, no para desafiar a los dioses, sino para comunicarse con ellos. Querían ser escuchados, querían ser tratados como iguales, no como sirvientes. Querían un puente que los conectara con sus creadores, una forma de llegar a ellos y de pedirles su libertad. Pero para los Anunnakis, y en especial para Enlil, esto fue un acto de descarada desobediencia. No solo los humanos estaban creciendo en número, sino que también estaban cooperando, hablando un solo idioma y construyendo una estructura que podría permitirles, teóricamente, escapar de la Tierra o, peor aún, desafiar a sus amos en su propio territorio. La reacción de los Anunnakis no fue la de un dios enojado que destruye la torre con un rayo. Fue una reacción pragmática y astuta. Los textos sumerios nos dicen que los Anunnakis descendieron a la Tierra y confundieron el idioma de los humanos. Esta confusión no fue un acto místico. Fue una intervención directa. Los Anunnakis, con su tecnología avanzada, probablemente alteraron el lenguaje de los humanos o los separaron en diferentes grupos lingüísticos, para evitar que se comunicaran y cooperaran entre sí. El proyecto de la torre fue abandonado, y la humanidad se dispersó, fragmentada y dividida por la barrera del idioma. Este acto de confundir el idioma fue el final de la primera rebelión de la humanidad. Los Anunnakis habían logrado su objetivo: dividir a la humanidad, hacerla menos poderosa y, en última instancia, mantenerla bajo su control. Pero el espíritu de la rebelión no se había extinguido. La humanidad, aunque dividida, recordaba la promesa de la libertad y el conocimiento que Enki les había dado. En el siguiente capítulo, vamos a explorar esta misma historia, pero a través de la lente de la Biblia. Vamos a ver cómo el relato de la Torre de Babel, cuando se lee con la clave de las tablillas sumerias, adquiere un nuevo significado, y cómo la confusión de las lenguas no fue un castigo divino, sino un control de daños de nuestros creadores. La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos bíblicos más conocidos. Se nos enseña que fue un acto de soberbia, la humanidad intentando alcanzar el cielo para desafiar a Dios, que en su ira, destruyó la torre y confundió las lenguas para castigarlos. Pero si invertimos la lente y la miramos a través de la historia de los Anunnakis, el relato adquiere un significado completamente nuevo, y más aterrador. La Torre de Babel no fue un acto de soberbia humana, fue un acto de rebelión. Y la confusión de las lenguas no fue un castigo divino, sino una estrategia de control. En las tablillas sumerias, la historia de la torre es la historia de una civilización que se unió en un solo propósito. Los humanos, recuperándose del diluvio y con un solo idioma, comenzaron a construir una estructura masiva, un zigurat, tan alto que sus cabezas estaban en el cielo. El nombre de la ciudad donde se construyó, Babilonia, se traduce del acadio como Puerta de los Dioses. En el contexto de los Anunnakis, esto no era una metáfora, era literal. La torre no era para desafiar a los dioses, sino para abrir una línea de comunicación directa con ellos. La humanidad, con su creciente conciencia, quería un puente entre el cielo y la tierra, un camino para hablar con sus creadores. El problema para los Anunnakis, especialmente para Enlil, no era la arrogancia de la humanidad, era su unidad. Al hablar un solo idioma y trabajar juntos en un solo proyecto, los humanos se estaban volviendo poderosos. Estaban empezando a pensar por sí mismos, a cuestionar su papel como sirvientes. Esto era una amenaza existencial para el control de los Anunnakis. Si la humanidad, con su rápido crecimiento, se unía, podría superar a sus creadores. La confusión de las lenguas no fue un acto místico, fue una intervención directa. Los Anunnakis, con su tecnología avanzada, descendieron a la Tierra y, de forma deliberada, impusieron la barrera del idioma. No era un castigo por el pecado, sino un control de daños. Dividieron a la humanidad en diferentes grupos lingüísticos y los forzaron a dispersarse por el planeta. Al no poder comunicarse entre sí, su unidad se rompió. El proyecto de la torre fue abandonado, y la humanidad, fragmentada, se volvió menos poderosa y, por lo tanto, menos peligrosa para el dominio de los Anunnakis. La narrativa de la Torre de Babel invertida nos muestra una verdad incómoda. La historia que nos han contado es una versión sanitizada de los hechos. La Biblia nos dice que la humanidad fue castigada por su orgullo. Las tablillas sumerias nos dicen que la humanidad fue castigada por su unidad. Es una diferencia sutil, pero fundamental. La primera nos enseña una lección moral, la segunda nos enseña una lección de poder. Y así, la humanidad fue dividida. Los Anunnakis habían logrado su objetivo de controlar nuestro crecimiento y nuestra ambición.
Pero el legado de la rebelión, el deseo de la libertad, no se extinguió. Simplemente se dispersó por el planeta, en diferentes culturas, en diferentes idiomas, esperando el momento de despertar de nuevo. En el siguiente capítulo, vamos a explorar qué pasó después de la dispersión de la humanidad. Vamos a ver cómo, en medio del caos, la humanidad comenzó a florecer de nuevo y cómo, en las sombras, los Anunnakis continuaron influyendo en nuestro destino, en las ciudades que se construyeron y en los imperios que se levantaron. Después de la división de las lenguas y la dispersión de la humanidad, el mundo se sumió en un periodo de caos y desorden. La unidad se había roto. Los humanos, ahora divididos por el idioma y el territorio, luchaban entre sí, y la memoria de su origen cósmico se desvanecía en la oscuridad del tiempo. Pero, en medio de este caos, los Anunnakis continuaron influyendo en nuestro destino, y su poder se manifestó a través de una nueva clase de gobernantes, los reyes humanos. Los Anunnakis no podían gobernar abiertamente a la humanidad después de la rebelión. Necesitaban intermediarios, marionetas que pudieran controlar desde las sombras. Así nació el concepto del rey por derecho divino. Los textos sumerios describen cómo los Anunnakis conferían la realeza a la humanidad, eligiendo a un líder de entre la gente y dándole el conocimiento y la autoridad para gobernar. Pero esta realeza no era para el beneficio de los humanos. Era para el beneficio de los Anunnakis. El rey era un sirviente, no del pueblo, sino de sus dioses cósmicos. El primer rey de la humanidad, según las tablillas sumerias, fue Enmerkar. Era el rey de la ciudad de Uruk, la misma ciudad que ya discutimos como la primera gran metrópolis. Enmerkar no era un dios, pero era un enlace directo con ellos. Las tablillas lo describen como un ser de sangre pura, un descendiente directo de los Anunnakis. Él no solo gobernaba a la gente, sino que también era el que se comunicaba con los dioses, el que transmitía sus órdenes y el que se aseguraba de que la humanidad continuara trabajando para ellos. Este sistema de realeza por derecho divino no era único de Sumeria. Lo vemos en todas las civilizaciones antiguas. En Egipto, los faraones eran considerados descendientes directos de los dioses. En las culturas mesoamericanas, los reyes eran vistos como intermediarios entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Esta idea de un primer emperador cósmico, un rey con sangre de Dios, es un eco de la narrativa de los Anunnakis, un legado que ha perdurado a lo largo de la historia. El papel del primer emperador cósmico no era solo gobernar, era también mantener a la humanidad en su lugar. Los textos sumerios describen cómo los reyes construían templos y zigurats para honrar a los Anunnakis, y cómo sacrificaban animales y a veces incluso humanos, para aplacar su ira. Los reyes eran el escudo que protegía a la humanidad de la ira de Enlil, y el conducto que canalizaba las órdenes de Enki. Esta nueva era de la humanidad fue un periodo de gran progreso tecnológico y cultural, pero también fue un periodo de servidumbre encubierta. La humanidad pensaba que estaba progresando por sí misma, que estaba construyendo sus propios imperios, pero en realidad, estaba siendo manipulada desde las sombras por seres de otro mundo. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la historia de una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, Ur, y cómo su destrucción, según los textos, fue el resultado de una batalla nuclear entre los propios Anunnakis. A lo largo de la historia, las ciudades han sido tanto centros de esperanza como monumentos de destrucción. Ur, una de las ciudades más grandes y poderosas de la antigua Mesopotamia, es un ejemplo perfecto. Para la historia oficial, su declive fue el resultado de cambios climáticos y conflictos internos. Pero para la tradición prohibida, la de las tablillas sumerias, su final fue mucho más dramático. Fue el resultado de una batalla entre los Anunnakis, una batalla tan devastadora que se podría interpretar como un conflicto nuclear. Después de que la humanidad se dispersó, los Anunnakis continuaron gobernando desde las sombras, y su rivalidad por el control de la Tierra se intensificó. Enki y sus seguidores, los que favorecían a la humanidad, se asentaron en lo que hoy es África y la península del Sinaí. Enlil y su clan, los que nos veían como una plaga, se quedaron en Mesopotamia, la cuna de la civilización. La ciudad de Ur se convirtió en el centro de su poder, una ciudad construida en su honor y gobernada por un rey elegido por ellos. Era el centro de su imperio, el lugar donde se almacenaba su oro y donde se llevaban a cabo sus rituales. Pero la rivalidad entre los dos clanes de Anunnakis no se había extinguido. La tensión aumentó cuando los Anunnakis descubrieron que su planeta, Nibiru, no regresaría en el tiempo previsto. Las órbitas de los planetas se habían alterado por el diluvio, y el planeta de los dioses estaba fuera de su alcance. La desesperación se apoderó de los Anunnakis.
Estaban atrapados en la tierra, y su proyecto de minería del oro, su única esperanza de regresar a su hogar, se había vuelto inútil. En medio de esta crisis, la rivalidad entre Enki y Enlil se transformó en una guerra por el control total de la tierra. Según los textos sumerios, la guerra no fue una guerra de espadas, sino de armas de terror. Los textos describen una tormenta maligna que se elevó desde el oeste y llegó como una gran tormenta de polvo. Hablan de un viento maligno que quemó la tierra y convirtió las aguas en lodo venenoso. La descripción es tan precisa y escalofriante que los intérpretes de estos textos han llegado a una conclusión sorprendente: la guerra fue una guerra nuclear. Los Anunnakis de la facción de Enlil habrían utilizado armas nucleares para destruir a sus rivales y a sus ciudades. La ciudad de Ur fue una de las principales víctimas. Los textos sumerios la describen como una ciudad borrada de la faz de la tierra. Sus habitantes se fundieron como cera y sus huesos se desintegraron. No fue una batalla cuerpo a cuerpo. Fue un ataque a distancia, un acto de guerra total con una tecnología que no debería haber existido en la antigüedad. La destrucción de Ur fue un punto de inflexión. Fue la primera vez que la humanidad vio de primera mano la brutalidad de sus creadores y el poder de su tecnología. La esperanza de una coexistencia pacífica se desvaneció. La humanidad se dio cuenta de que no éramos solo peones en su juego. Éramos un daño colateral. Y así, en las cenizas de una gran ciudad, nació una nueva comprensión: el miedo. El miedo a los dioses que podían darnos la vida, pero que también podían quitárnosla en un instante. En el siguiente capítulo, vamos a explorar las consecuencias de esta guerra. Vamos a ver cómo los Anunnakis se dispersaron por el mundo y cómo su legado se encuentra en las pirámides de Egipto y en los monumentos de América del Sur. La destrucción de Ur no fue el final del conflicto entre los Anunnakis. Fue solo el comienzo de su dispersión. Atrapados en un planeta que se había vuelto hostil y con la esperanza de regresar a su hogar desvanecida, los Anunnakis se separaron y se asentaron en diferentes partes del mundo, llevando consigo su conocimiento, su tecnología y su legado. Y uno de los lugares más importantes a los que fueron fue Egipto. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron construidas por faraones y esclavos, utilizando rampas, cuerdas y fuerza bruta. Pero la tradición prohibida sugiere algo más. Las pirámides no eran tumbas, eran monumentos cósmicos, construcciones energéticas y, lo más importante, un legado de los Anunnakis. Los textos sumerios, y sus contrapartes egipcias, nos hablan de un dios que se asentó en Egipto, Tot, conocido por los Anunnakis como Ningiscida, el hijo de Enki. Tot no era un ser místico, sino un científico. Se le atribuye la invención de la escritura, la arquitectura, las matemáticas y la astronomía. Y fue él, según la tradición, quien diseñó las pirámides y las construyó con la ayuda de su tecnología. Las pirámides de Giza, especialmente la Gran Pirámide, son un enigma para la ciencia moderna. Su construcción es tan precisa, tan alineada con los puntos cardinales, que es casi imposible que haya sido construida sin una tecnología avanzada. Su propósito es aún más enigmático. No se han encontrado momias ni sarcófagos en ellas. No eran tumbas. Eran algo más. La teoría prohibida sugiere que las pirámides eran un sistema de energía. Los Anunnakis las construyeron para aprovechar la energía del planeta y del cosmos. Las pirámides no eran solo estructuras de piedra, eran máquinas. Y en el centro de esta red de energía se encontraba la Gran Pirámide, un faro de conocimiento y de poder que los Anunnakis habían dejado atrás. Pero, ¿por qué dejar este legado? La respuesta, según los textos, es que los Anunnakis, al ver la destrucción que habían causado, decidieron dejar un rastro, una pista para la humanidad. Las pirámides eran una especie de cápsula del tiempo de conocimiento cósmico, un mensaje para la humanidad del futuro, un recordatorio de que no estamos solos en el universo y que nuestra historia está intrínsecamente ligada a la de ellos. El ojo de la pirámide no es un símbolo de un dios abstracto. Es un símbolo de la vigilancia, de un poder que observa. Es el ojo de los Anunnakis, que, aunque se habían dispersado por el mundo, no habían abandonado a la humanidad. Ellos continuaban observándonos, esperando el momento en que estuviéramos listos para descifrar su mensaje y descubrir la verdad de nuestra existencia. En el siguiente capítulo, vamos a explorar un misterio aún más grande, un misterio que se encuentra en la sombra de la pirámide, el oráculo oculto de la Esfinge. Vamos a ver cómo esta imponente estructura de piedra, al igual que las pirámides, esconde un secreto, un mensaje codificado que, una vez descifrado, podría cambiarlo todo. En la meseta de Giza,
La esfinge se alza como una guardiana silenciosa de un secreto milenario. La historia oficial la describe como una estatua construida por los faraones. Pero la tradición prohibida, la que se encuentra en los textos egipcios, sugiere que su propósito es mucho más profundo. La esfinge no es una estatua, es un oráculo oculto, un mapa de las estrellas y una cápsula del tiempo, dejada por los Anunnakis. Los egiptólogos han notado que el cuerpo de la esfinge, un león recostado, no parece estar en armonía con la cabeza, que es desproporcionadamente pequeña. La teoría de Sitchin y otros investigadores es que la cabeza original no era humana, sino la de un león. En el antiguo Egipto, el león era un símbolo de la constelación de Leo. La esfinge, con su cuerpo de león, mira hacia el este, hacia el punto exacto donde el sol sale durante el equinoccio de primavera. Pero, ¿por qué? La respuesta es que, en el momento en que se cree que fue construida, hace más de 10.000 años, el sol salía en la constelación de Leo. Esto podría ser un indicio de que la esfinge fue construida por una civilización que tenía un conocimiento profundo de la astronomía, una civilización que no se esperaba que existiera en ese momento. Pero el misterio más grande de la esfinge se encuentra debajo de ella. Los geólogos han notado que el cuerpo de la esfinge muestra signos de erosión por el agua. Esto sugiere que fue construida en un periodo en que el clima de Egipto era mucho más húmedo, mucho antes de que se convirtiera en un desierto. Esto podría fechar la esfinge hace miles de años antes de lo que la historia oficial admite, quizás a la época del Gran Diluvio. Y es aquí donde el oráculo oculto entra en juego. Las leyendas egipcias hablan de una sala de los archivos, una cámara subterránea debajo de la esfinge que contiene los registros de la civilización de Tot, el Anunnaki que se asentó en Egipto. Esta cámara supuestamente contiene tablillas de oro, pergaminos de conocimiento antiguo y los secretos de la construcción de las pirámides y de la historia de los Anunnakis en la Tierra. Pero esta cámara nunca ha sido encontrada. Las autoridades egipcias han prohibido las excavaciones alrededor de la esfinge, alimentando la especulación de que saben de su existencia, pero la mantienen en secreto. La esfinge, en esta narrativa, no es una simple estatua. Es un mapa, un calendario y un oráculo. Su cuerpo de león apunta a la constelación de Leo, marcando el inicio de un nuevo ciclo cósmico. Y su oráculo oculto debajo de ella es un mensaje para la humanidad, un mensaje que, una vez que se descifre, podría darnos el conocimiento para entender quiénes somos realmente y de dónde venimos. En el siguiente capítulo, vamos a viajar a otro lugar en el planeta, uno aún más enigmático que las pirámides de Egipto. Vamos a explorar la posibilidad de que los Anunnakis no solo se asentaron en el Medio Oriente, sino que también dejaron su huella en el planeta Marte. Si la historia de los Anunnakis es una historia cósmica, entonces no se limitó a la Tierra. Para la tradición prohibida, el planeta rojo, Marte, no era solo un desierto estéril, sino una antigua base de operaciones de los Anunnakis, un puesto de avanzada que guarda los secretos de su legado. La historia oficial nos dice que Marte es un planeta muerto, sin vida y sin civilización. Pero la tradición prohibida sugiere lo contrario. Nos dice que antes de que los Anunnakis se establecieran en la Tierra, utilizaron a Marte como una estación intermedia, un lugar para almacenar sus naves, sus equipos y sus suministros. Esta base no era solo una base, era una ciudad. Y en el centro de esta ciudad había un puerto espacial, un lugar donde las naves de Nibiru podían aterrizar y despegar. La evidencia de esta teoría es, por supuesto, polémica. En 1976, la nave espacial Viking 1 de la NASA fotografió una región de Marte llamada Cydonia. Y en la foto, lo que se podía ver era un rostro humanoide masivo, de más de 3 kilómetros de largo, que miraba hacia el espacio. La NASA lo desestimó como una ilusión óptica, un truco de la luz y la sombra. Pero para los defensores de la teoría de los Anunnakis, era una prueba irrefutable. Era un monumento, un hito, una prueba de que una civilización avanzada había estado allí. Junto al rostro, en la misma región de Cydonia, se ve lo que parece ser una pirámide de 5 lados y otros montículos que tienen una forma geométricamente perfecta. No eran formaciones naturales. Eran estructuras artificiales, diseñadas y construidas para un propósito. Los Anunnakis, según la tradición, habían dejado estas estructuras en Marte como un recordatorio de su presencia, una señal para cualquiera que pudiera verlas. El rostro no era solo un rostro, era una declaración. Era la huella de una civilización que, aunque se había ido, no había desaparecido del todo. La narrativa de Marte como una antigua base Anunnaki no solo le da credibilidad a la historia de los Anunnakis, sino que también nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre la exploración espacial.
Si la NASA encontró evidencia de una civilización en Marte, ¿por qué la ha ocultado? La respuesta más simple es que la verdad es demasiado revolucionaria. Si hay un rostro en Marte, entonces la historia de la humanidad es una historia de la humanidad y del cosmos. Y los humanos ya no somos solo un producto de la Tierra, sino un producto de las estrellas. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la implicación más profunda de todo esto. Vamos a ver cómo la huella de la semilla cósmica se encuentra no solo en las pirámides y en Marte, sino también en nosotros. En nuestro ADN. Vamos a descubrir cómo, según la tradición prohibida, somos el resultado de un legado genético, una herencia de los Anunnakis que todavía nos une a ellos. Si los Anunnakis fueron los creadores de la humanidad, entonces su legado no solo se encuentra en las pirámides, en las tablillas de arcilla o en el misterioso rostro de Marte. Se encuentra en un lugar mucho más profundo y más personal, en nuestro ADN. La tradición prohibida sugiere que la huella de la semilla cósmica se encuentra en cada uno de nosotros, un rastro genético de nuestro origen. La historia oficial nos dice que el Homo sapiens es el resultado de un proceso de evolución que duró millones de años. Que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar y nuestra autoconsciencia son el resultado de mutaciones genéticas y de la selección natural. Pero la tradición prohibida lo cuestiona. Nos dice que el Homo sapiens es un híbrido, un ser que no solo evolucionó, sino que también fue diseñado. Los textos sumerios, como ya hemos discutido, hablan de la mezcla del barro del homínido primitivo, el Adamu, con la esencia divina de los Anunnakis. En términos científicos, esto no es un acto místico. Es un acto de ingeniería genética. Es la infusión de genes de una especie más avanzada en una menos avanzada. La tradición prohibida sugiere que los Anunnakis, con su conocimiento del ADN, insertaron en nuestro código genético los genes necesarios para que pudiéramos ser inteligentes, para que pudiéramos razonar y para que pudiéramos tener la capacidad de la reproducción. Pero la huella de la semilla cósmica no solo se encuentra en nuestro ADN. Se encuentra también en nuestra psicología. Los humanos, a diferencia de los animales, tenemos una sed insaciable de conocimiento. Queremos explorar, queremos saber, queremos entender. La tradición prohibida sugiere que esta sed no es un accidente. Es un legado de los Anunnakis, un regalo de Enki, el científico que nos creó. Es la huella de nuestro creador, que nos dio la chispa de la curiosidad, la chispa que nos ha impulsado a lo largo de la historia. Pero la historia de la huella de la semilla cósmica también es una historia de conflicto. A medida que los humanos nos volvíamos más inteligentes, también nos volvíamos más peligrosos. Y Enlil, el que nos veía como una plaga, no estaba equivocado. Los humanos somos la única especie en el planeta que tiene la capacidad de crear y de destruir, de amar y de odiar, de construir y de demoler. Esta dualidad, esta lucha interna, es la huella del conflicto entre Enki y Enlil. Somos el producto de dos visiones opuestas de lo que la humanidad debía ser. La historia de la huella de la semilla cósmica nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre nosotros mismos. No somos solo un producto de la evolución, somos un producto del diseño. No somos solo habitantes de la Tierra, somos descendientes de las estrellas. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la razón por la que esta historia ha sido tan cuidadosamente oculta. Vamos a adentrarnos en el gran engaño de la historia, la forma en que el pasado ha sido reescrito para que no recordemos quiénes somos realmente. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña una historia de la humanidad. Una narrativa de un progreso lineal, de la edad de piedra a la era espacial, un cuento de una evolución lenta y natural. Pero esta historia es un gran engaño. No un engaño de conspiración maliciosa, sino un engaño de conveniencia. Es una narrativa que se ha construido a lo largo de milenios para que no nos demos cuenta de nuestra verdadera herencia. La historia oficial nos dice que las tablillas sumerias son mitología. Nos dice que el gran diluvio es un mito bíblico. Nos dice que el rostro de Marte es un truco de la luz y que las pirámides de Giza fueron construidas con fuerza bruta. Pero cada una de estas afirmaciones es una forma de desviar nuestra atención de la verdad, una verdad que es tan simple como perturbadora. El gran engaño de la historia se basa en el poder del olvido. Si la humanidad no recuerda de dónde viene, no puede reclamar su lugar en el universo. Los Anunnakis, después de su partida, no querían que la humanidad se diera cuenta de su potencial. No querían que su creación se volviera lo suficientemente poderosa como para desafiarlos. Y la forma más simple de evitarlo era borrar nuestra memoria, reescribir nuestra historia y reemplazarla con una que nos hiciera sentir pequeños e insignificantes. Las religiones, por ejemplo,
son una de las herramientas de este engaño. La narrativa de un creador solitario, de un castigo divino y de un paraíso perdido es mucho más fácil de aceptar que la verdad de un experimento genético, de una guerra de poder entre dos clanes rivales y de un diluvio provocado por un planeta errante. La religión nos da un propósito, un sentido de pertenencia, pero también nos quita nuestro poder. Nos enseña que la verdad solo se encuentra en la fe, no en la ciencia, y que nuestro lugar es en la Tierra, no en las estrellas. La ciencia, por otro lado, también ha sido parte de este engaño. Al aferrarse a la teoría de la evolución lineal, ha ignorado las pruebas que se encuentran en las tablillas sumerias, en las pirámides y en los misterios de Marte. Ha tachado todo lo que no encaja en su narrativa como pseudociencia o folclore, en lugar de verlo como evidencia de una historia mucho más compleja. Pero el gran engaño de la historia no ha funcionado del todo. A lo largo de los siglos, han surgido figuras que han desafiado la narrativa. Los antiguos gnósticos, por ejemplo, que creían que los dioses del Antiguo Testamento no eran el verdadero creador, sino falsos dioses. Los alquimistas, que buscaban el secreto de la inmortalidad y del conocimiento prohibido. Los arqueólogos modernos, que se han negado a aceptar la versión oficial de los hechos. El gran engaño de la historia es una red de mentiras que nos ha mantenido en la oscuridad. Pero la oscuridad no puede durar para siempre. La verdad, como un hilo de oro en la historia, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la verdad, la de la astronomía y la de las constelaciones, se ha conservado a lo largo de los siglos, en el espejo del cielo en la Tierra. A pesar del gran engaño de la historia, los Anunnakis dejaron pistas. No solo en los textos, sino también en las estrellas. Para la tradición prohibida, las grandes civilizaciones antiguas no construyeron sus monumentos al azar. Las construyeron como un espejo del cielo en la Tierra, un mapa cósmico que nos recuerda nuestra verdadera herencia. La conexión entre las constelaciones y la arquitectura antigua es uno de los misterios más grandes de la arqueoastronomía. Las 3 pirámides de Giza, por ejemplo, están perfectamente alineadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y la Esfinge, con su cuerpo de león, mira hacia el punto exacto donde el Sol salía en la constelación de Leo hace más de 10.000 años. Esto no es una coincidencia. Es un diseño. Es una prueba de que los constructores de estos monumentos tenían un conocimiento avanzado de la astronomía, un conocimiento que no se esperaba que tuvieran. Pero el espejo del cielo en la Tierra no se limita a Egipto. En el sur de las Américas, las líneas de Nazca, un enigma para la ciencia moderna, también podrían ser un mapa cósmico. Algunas de las figuras, como la araña y el mono, se parecen a las constelaciones. Las líneas que conectan estas figuras podrían ser un mapa de las estrellas, un mapa que los Anunnakis dejaron para que la humanidad pudiera seguirlo. En la antigua Mesopotamia, los sumerios fueron los primeros en cartografiar las estrellas y nombrar las constelaciones. Sus tablillas de arcilla contienen un conocimiento astronómico que superaba con creces al de cualquier otra civilización de su tiempo. Ellos sabían de los planetas exteriores, de sus órbitas y de sus ciclos. ¿Cómo? La tradición prohibida sugiere que este conocimiento no lo descubrieron por sí mismos. Les fue dado por los Anunnakis, los que del cielo a la tierra vinieron. El espejo del cielo en la tierra es una verdad oculta a plena vista. Es una serie de pistas que nos han dejado nuestros creadores, un recordatorio de que nuestra historia no está limitada a nuestro planeta. Es una historia cósmica, una historia que se extiende a las estrellas. Los monumentos, las constelaciones, los mitos, todos apuntan a una misma conclusión. Somos parte de un plan más grande, de un legado que se extiende por el universo. Y este legado no solo se encuentra en las pirámides o en las líneas de Nazca. Se encuentra en nosotros. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la humanidad está empezando a recordar. Vamos a adentrarnos en el despertar final, el momento en que la humanidad empieza a cuestionar la narrativa oficial, a buscar la verdad por sí misma y a reclamar su lugar en el cosmos. A lo largo de miles de años, la humanidad ha vivido bajo un velo de ignorancia, de dogmas y de narrativas falsas. Pero ese velo se está desvaneciendo. La humanidad está experimentando un despertar final, un momento en el que, en masa, estamos empezando a cuestionar la historia que nos han contado y a buscar la verdad por nosotros mismos. Este despertar no es un evento repentino. Es un proceso que ha durado siglos. Comenzó con la Ilustración, cuando la razón y la ciencia desafiaron el dogma de la religión. Continuó con el Renacimiento, cuando la humanidad redescubrió el arte y la cultura de la antigüedad. Y hoy, en la era de la información, está alcanzando su clímax.
La razón de este despertar es la tecnología. Internet, en particular, ha sido una herramienta revolucionaria. Nos ha dado acceso a una cantidad de información sin precedentes. Los textos antiguos, las tablillas de arcilla, las traducciones de Zecharia Sitchin, las imágenes de la NASA, todo está a nuestro alcance. Ya no necesitamos depender de los historiadores o de los sacerdotes para que nos cuenten la historia. Podemos leerla por nosotros mismos, interpretarla por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones. El despertar final no se limita a la historia. Se extiende a todas las áreas de la vida. La gente está cuestionando la medicina tradicional, la política, la economía, la educación. Estamos empezando a darnos cuenta de que los sistemas que nos gobiernan no siempre están diseñados para nuestro bienestar. Y al cuestionar el presente, estamos empezando a cuestionar el pasado. La tradición prohibida de los Anunnakis es un elemento central de este despertar. A medida que más personas se enteran de esta historia, más se dan cuenta de que la historia oficial no tiene sentido. ¿Por qué una civilización de la nada crearía la escritura, la rueda y las matemáticas? ¿Por qué todas las culturas antiguas tienen un mito de un gran diluvio? ¿Por qué las pirámides de Egipto y las de México están tan perfectamente alineadas con las estrellas? La respuesta, para muchos, ya no es la coincidencia o la casualidad. Es la intervención. Pero el despertar final no está exento de peligros. La verdad es una carga pesada. Nos obliga a reexaminar todo lo que creíamos. Nos obliga a cuestionar nuestras religiones, nuestra identidad y nuestro lugar en el universo. La verdad puede ser aterradora, pero también puede ser liberadora. Nos da el poder de reclamar nuestra historia, de reclamar nuestra herencia y de reclamar nuestro lugar como descendientes de las estrellas. En el siguiente capítulo, vamos a explorar la implicación más profunda de este despertar. Vamos a adentrarnos en el último secreto de la realeza, la idea de que la herencia de los Anunnakis no se limita al conocimiento y a la tecnología. Se encuentra en nuestra sangre, en nuestra genética, en la idea de que, tal vez, la realeza y el poder de este mundo no son elegidos, sino que son heredados. Hemos explorado la historia de los Anunnakis, desde su llegada a la Tierra hasta la creación de la humanidad. Pero la narrativa no termina ahí. El último secreto de la realeza, la verdad más difícil de aceptar, es la idea de que la sangre de los Anunnakis no se extinguió. Se encuentra en las venas de las dinastías y las familias reales más poderosas del planeta. La historia oficial nos dice que la realeza es un sistema de gobierno, que los reyes y reinas de Europa y del mundo son simplemente líderes que heredaron su poder. Pero la tradición prohibida sugiere que la realeza es un linaje. Es la herencia de una línea de sangre que se remonta a los Anunnakis. Los textos sumerios, los mismos que nos hablan de la creación de la humanidad, también nos hablan de la realeza que fue bajada de los cielos. Hablan de los primeros reyes, como en Merkar, que eran considerados descendientes directos de los Anunnakis. No eran solo líderes, eran intermediarios, el eslabón perdido entre la humanidad y sus dioses. Este concepto de una línea de sangre real, una que es genéticamente superior a la del resto de la humanidad, no es solo un mito antiguo. Se encuentra en todas las culturas. En Egipto, los faraones eran considerados descendientes de los dioses. En el antiguo Japón, el emperador era un descendiente de la diosa del sol Amaterasu. En las culturas europeas, el rey era un elegido de Dios. La idea es siempre la misma: los que gobiernan no son como nosotros. Son diferentes. Son superiores. Pero, ¿qué significa esta superioridad? La tradición prohibida sugiere que es genética. Los Anunnakis, al mezclar su ADN con el del homínido primitivo, crearon una nueva especie. Pero al dar la realeza a algunos de ellos, se aseguraron de que su ADN, su semilla, continuara en el linaje. La realeza, en este contexto, no es solo un título. Es un legado genético, un rastro de nuestro origen cósmico que se ha transmitido a través de las generaciones. El último secreto de la realeza es que las familias que nos han gobernado durante milenios no son simplemente familias. Son los descendientes directos de los Anunnakis, los que fueron dejados en la Tierra para gobernar en su nombre. Y mientras nosotros, la humanidad en general, nos hemos olvidado de nuestra herencia, ellos no lo han hecho. Ellos saben quiénes son. Ellos saben de dónde vienen. Y usan ese conocimiento para mantener su poder. La verdad es que no somos solo una creación de los Anunnakis. Somos, en cierto modo, sus hijos. Y al igual que cualquier padre,
Ellos nos han dejado un legado. Pero este legado no es solo de conocimiento y de tecnología. Es de poder. Y ese poder, el poder de los Anunnakis, se encuentra en las manos de unos pocos, los que nos han gobernado desde el principio. En el siguiente capítulo, vamos a explorar qué significa todo esto para nosotros. Vamos a adentrarnos en el legado de los hijos de las estrellas, la idea de que, a pesar de todo, no somos solo sirvientes. Somos, al igual que los Anunnakis, hijos de las estrellas. Si la historia que hemos explorado es real, entonces nuestro lugar en el universo cambia por completo. Ya no somos un simple accidente de la evolución. Somos el resultado de un diseño, de una intervención, de una herencia cósmica. Y esta herencia, este legado, nos da un propósito mucho más grande que el que nos han contado. Somos los hijos de las estrellas. El legado de los hijos de las estrellas no es solo el de la sangre Anunnaki. Es el de su conocimiento. Los Anunnakis nos dieron la agricultura, la escritura, la metalurgia y la astronomía. Nos dieron las herramientas para construir una civilización. Pero no nos dieron el control total. Nos dieron el poder de crear, pero no el poder de la libertad. Pero la historia de la humanidad es una historia de rebelión. Desde la Torre de Babel hasta la Ilustración, hemos luchado por nuestra autonomía. Hemos luchado por nuestro derecho a pensar por nosotros mismos, a explorar por nosotros mismos y a crear por nosotros mismos. Y esta lucha no es solo contra un sistema. Es una lucha contra un legado, una lucha por reclamar nuestra herencia y por convertirnos en algo más que los sirvientes de nuestros creadores. El legado de los hijos de las estrellas también es el de la dualidad. Somos el producto de dos visiones opuestas. Por un lado, tenemos la compasión y la sabiduría de Enki, el dios que nos vio como su creación más preciada. Por otro lado, tenemos la brutalidad y la autoridad de Enlil, el dios que nos vio como una plaga. Esta dualidad, esta lucha interna, es lo que nos hace humanos. Somos capaces del amor más puro y de la destrucción más absoluta. La pregunta que debemos hacernos ahora no es quiénes somos, sino qué vamos a ser. ¿Vamos a seguir siendo los sirvientes, los peones en el juego de nuestros creadores? ¿O vamos a reclamar nuestro lugar como los herederos de las estrellas? La historia que hemos explorado no es solo una historia del pasado. Es una historia del futuro. Es una historia de una humanidad que, finalmente, despierta a su verdadero potencial, que se da cuenta de que su destino no está en la Tierra, sino en las estrellas. En el próximo y último capítulo, vamos a cerrar el círculo. Vamos a adentrarnos en la verdad oculta a plena luz, la idea de que la historia de los Anunnakis no es un secreto. Está ahí, para que la veamos. En nuestros monumentos, en nuestros textos antiguos, en nuestra propia sangre. Y es una historia que, una vez que la aceptamos, cambia todo lo que pensamos sobre nosotros mismos. Hemos viajado a través de miles de años de historia, desde los orígenes de la humanidad hasta la era moderna. Hemos desenterrado una narrativa que ha sido cuidadosamente enterrada, una historia que nos habla de un pasado que es mucho más complejo y mucho más fascinante de lo que nos han contado. La verdad, la que hemos buscado a lo largo de este viaje, no es un secreto. Es una verdad oculta a plena luz. La historia de los Anunnakis y de la civilización sumeria no es una teoría de la conspiración. Es una reinterpretación de los hechos. Es la conexión de puntos que han sido cuidadosamente separados a lo largo de la historia. Es el eco de los textos sumerios en la Biblia, en las pirámides y en las constelaciones. Y es el sentimiento, profundo e innegable, de que nuestra historia no puede ser tan simple como nos la han hecho ver. Los Anunnakis, los que del cielo a la tierra vinieron, no son mitos. Son la clave para entender nuestro pasado y, lo que es más importante, nuestro futuro. Si nuestra civilización fue iniciada por una raza de seres avanzados, ¿qué significa eso para nuestro lugar en el cosmos? Si somos el resultado de un experimento genético, ¿qué significa eso para nuestra identidad? Si las familias que nos han gobernado durante milenios son los descendientes de estos seres, ¿qué significa eso para nuestro futuro? La verdad es que no somos un accidente. Somos un diseño. No somos un producto de la Tierra. Somos un producto de las estrellas. Y nuestro propósito no es servir, sino despertar. El despertar final de la humanidad no es solo sobre el conocimiento del pasado. Es sobre el poder del presente. Es sobre el poder de cuestionar, de explorar y de crear. Es sobre el poder de reclamar nuestra herencia y de convertirnos en los herederos de las estrellas que siempre estuvimos destinados a ser. La verdad no es algo que se encuentra en un solo libro o en una sola persona.
Es algo que se encuentra en nosotros. Es el eco de una memoria ancestral, un sentimiento de que nuestra historia es mucho más grande de lo que nos han contado. Es la chispa de la curiosidad que nos impulsa a buscar la verdad. Y es la comprensión de que, al final, la verdad no es algo que nos dan. Es algo que reclamamos. Gracias por acompañarme en este viaje. El viaje para desenterrar la historia prohibida de la humanidad. Y ahora, con esta información en tus manos, la pregunta no es si la historia que hemos explorado es real. La pregunta es ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir viviendo bajo el velo del engaño? ¿O vas a despertar y reclamar tu lugar como un verdadero hijo de las estrellas? Este es el final de nuestro viaje, pero es solo el comienzo del tuyo. Si esta historia ha resonado contigo y te ha hecho cuestionar el mundo que te rodea, te invito a unirte a la conversación en los comentarios. ¿Qué piensas de la historia de los Anunnakis? ¿Crees que podría haber algo de verdad en ella? Y si es así, ¿qué significa para ti y para tu visión del mundo? Y si quieres seguir explorando las fronteras de la historia prohibida y los misterios del cosmos, asegúrate de darle a me gusta a este vídeo, de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es lo que me permite seguir desenterrando estas verdades.